la verdad es que... ¿De qué escena estás hablando, no? ¿De qué escena estás hablando para comenzar? ¿Qué es una escena para comenzar? ¿Un grupo de bandas? ¿De manchas? ¿Un yo contra ti? Escenas que la gente que está haciendo un mismo tipo de música, no sé, o sea, yo creo que todo en todo caso es parte de un proceso de crecimiento, qué sé yo, ¿no? Pero que hay cosas que en ese proceso son errores y cosas que son positivas, ¿no? Y muchos fueron errores, ¿no? O sea, se estudió, bajó, subió, o sea, son anécdotas realmente, ¿no? Para mí no tiene mayor importancia, ¿no? Porque esas cosas, si es que no hay ahí, si tú pierdes la brújula y el norte de lo que quieres hacer con tu música y para qué lo vas a hacer y a quién estás dirigido y por qué estás tocando, y estás más preocupado, más interesado en pelear con el otro músico, en esas cosas, estás sin brújula, estás sin norte, o sea, ya obviamente no tienes, eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? El rock ha sido un hito, ¿no? Hay un antes y un después, o sea, fue trascendental. No fue como la música que había antes, ¿no? De los 80 a los principios, que era totalmente anodina, ¿no? Sin ninguna importancia, mediocre, ¿no? Amorrada, sin ninguna intención ni nada. Nosotros había algo que cambió. Esa actitud que tuvimos esas bandas ha dado pie para que haya una escena hoy, aunque muchos grupos no sean conscientes de ello. Estos grupos no podrían haber existido si no hubiéramos existido esas 5 primeras bandas. De hecho, fue así. Entonces sí fue importantísimo esa banda, ¿no? O sea, esa primera época de rock subterráneo para mí me parece, era mágico lo que pasaba, era una fuerza increíble, ¿no? Que después siguió, no siguió, se malió, fue más fuerte, no sé, ¿no? Yo he seguido tocando, pero yo no he estado en disputas entre estas dos manchas, los otros dos, no me interesaban esas situaciones, ¿no? Que nosotros somos de tal grupo, ustedes son de tal grupo, de otra manera, no me interesa, son idioteces. La vida se disuelve en una sola pasividad. Los pobres se estrellan con los muros de esta puta sociedad. Pero no es imposible escapar de ella. La ciudad está muerta, pero yo estoy vivo. Vivo. Lima es una ciudad muerta. 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 Consignas generales, mira la situación. Consignas generales, recuerda que estás vivo. Consignas generales, rompe ya tu silencio. Consignas generales, esa es la solución. Háblalos de tu clase, eres solo una pose. Te odio y te desprecio, también es tu único precio. También es tu único precio. Eres solo una pose. Eres solo una pose. Eres solo una pose. Eres solo una pose de mierda. ¡Acabó el show! ¡Me reiré de ustedes! ¡Serán mis payasos! ¡Mierda! ¡Ustedes serán mis perros! Pero ya es tarde, tu tiempo terminó. 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 Ya es tarde, tu tiempo terminó. Tu tiempo terminó. Ya es tarde, tu tiempo terminó. Ya es tarde, tu tiempo terminó. Ya es tarde, se acabó el show. A mí lo que me motiva es la mediocridad de los grupos peruanos que había en los 80, ¿no?
en una sarta de grupos sin ningún peso, trascendencia, importancia, no había fuerza, no había empuje, no había nada, eran unos sonetes estúpidos y grupos que sonaban por las radios, por las televisoras, por todas partes, afiches, conciertos y no pasaba nada. Río, Chachi Luján, Miki González, Frágil con Piñín, huevadas. Y eso era todo, y no había más, y eso es lo máximo que había. Y sin embargo había un grupo de amigos, de gente que se conocía y conocía esta música, que nos llegaba altamente esa música y decíamos, ¿qué pasa? Acá no hay grupos. No podía haber grupos, pero ¿quién lo iba a hacer? Teníamos que hacerlo nosotros mismos. Si nadie lo va a hacer, tienes que hacerlo tú. Yo no sabía tocar nada, además hasta ahora creo que todavía estoy aprendiendo, yo no sé tocar, pero si me dije, voy a hacerlo. Lo que salió de ahí al final fue unas 4 frases que hicieron unas canciones, 2 riffs de 3 notas y decir lo que sentía, ¿no? La manera más cruda y auténtica posible, esa es la esencia del punk, y así salió Guerrilla Urbana, y así salieron los otros grupos. Pero antes de eso, con Guerrilla Urbana, digamos, no había una influencia musical clara en Guerrilla, simplemente era una cuestión así visceral, lo mismo que Ataque, pero no había ningún referente. Por eso que Guerrilla es tan único. No se parece a nada, ¿no? A ningún grupo. No es que estoy dando flores, pero es verdad. No se parece a nada, no se parece ni a Pistol, ni a Clash, ni a nada. Tú escuchas las canciones de otros grupos subtes, tú les vas a encontrar reminiscencias que habrán parecido con Leucemia con Ramones, o con Sex Pistols, o alguna otra canción, o rock and roll. Guerrilla, a ver, compararlo con algo, no se parece a nada, ¿no? Por eso que Guerrilla llamó tanto la atención en Europa, porque lo otro era pan comido, era común. Guerrilla llamó la atención en Italia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Dice, ¿qué es eso? Lo que era un sonido realmente crudo, ¿no? Punk en esencia, puro. Y eso cambiamos el nombre con los mismos temas, Ataque Frontal, porque en ese momento ese nombre era peligroso, podía ser mal interpretado en un momento que era políticamente acá muy movido. Para que no haya más interpretaciones, cambiamos el nombre de Ataque Frontal. Y seguimos con esas mismas letras. Y así el grupo también nuevamente fue editado y distribuido en compilatorios en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en América, y con la misma recepción en el público, ¿no? Se asombraban y les gustaba, y fue considerado hasta ahorita, ¿no? un hito, ¿no? Dentro del hardcore y dentro del punk. Y ahorita es un grupo que es muchísimo más conocido y reconocido en el extranjero hasta ahora que en su país. O sea, acá 4 gatos conocen Ataque Frontal y afuera es un referente. Afuera es un referente, ¿eh? Acá no. Leucemia, Narcosis, esto no son, allá no conoce nadie. O sea, alemanes nadie, no es referente. Acá sí, ¿no? Entonces, acá es el top. Pero más allá de acá no pasa nada. Nosotros al revés. Acá no conoce nadie, afuera sí.
salido en decenas de cassettes y discos recopilatorios, ¿no? Como Guerrilla, y lo mismo pasó con Ataque Frontal, en decenas de discos y cassettes recopilatorios, ¿no? En Europa, Japón, Asia en general, América. Así es, ¿no? Y fue el primer grupo realmente que sale afuera así y pega internacionalmente, ¿no? Y llama la atención, y dice, ¿qué pasa en Perú? Algo pasa en Perú, y se interesan por otros grupos, ¿no? Hasta ahorita creo que hay un interés, ¿no? Pero eso fue, digamos que abrimos la puerta ahí, ¿no? Mira, Rock Subterráneo, como se empieza a llamar así, se empieza a llamar Rock Subterráneo porque Leo lo bautiza como Rock Subte, ¿no? En un afiche, ¿no? Rock Subte. Y éramos 5 bandas, ¿no? Narcosis, Sema, Guerrilla Urbana, Escuela, Autopsia. Que por ahí hay otra gente que no tiene nada que ver con música punk, tipo otros grupos, no tiene nada que ver, Cerebán, que no sé, folk, no tiene nada que ver. Había gente que hacía otro tipo de música que no tiene nada que ver ahí. Había mucha gente que quería llevar agua por su molino, ¿no? Gente que no era músico, que no tenía nada que ver con la música, que no tenían una onda ni siquiera punk, ni conocimiento, ni siquiera eran rockeros, ni siquiera eran rockeros, ¿no? Que muchos eran artistas plásticos, otros poetas, muchos avenedizos, gente que quería llevar agua para su molino, digamos, en lo que eran sus tendencias políticas, partidarias, y a mí realmente me llegaban altamente. Y yo siempre se lo dije, lo manifesté en esa época hasta ahorita. No, o sea, yo no soy como mucha gente que dice, no, y es que yo era chibolo, en esa época yo era así, ahora que soy adulto ya pienso así. No, yo las tenía bien claras y en esa época ahora también las tengo igual que ahora, ¿no? Yo siempre estuve en desacuerdo con que hubiese gente de otras cosas, de otras actividades que no fueran música. Que para mí eran gente que se trepaba al carro, hasta ahora lo digo, ¿no? Gente, poetas que ya había pasado su cuarta hora, que estaban en bajada, por decirlo, y que ven unos chibolos, pues, que llaman la atención, bulleros, y que los pueden utilizar, pues, para seguir ellos nuevamente, pues, nuevamente seguir, pues, en vigencia, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Y lo logran. Bueno, toda la gente de Cloaca, eso porque ni siquiera eran rockeros ni nada, pues al final se suma, pueden ser fans, lo que tú quieras, pero que no formaron parte de Rock Subterráneo. Sin embargo, mucha gente los considera y ellos también se autodenominan que eran parte, bueno, no fueron nada. Pues es una cosa tiene que ver con otra. Pintores, gente como Herbert, Márquez, que es mi pata, y también son mis patas, y otra gente tiene nada que ver con la onda subte, ¿no? Que se subieron al carro, se subieron, por supuesto no hicieron ni mierda, entonces pusieron su época, y ahí ven unos chibolos que pueden hacer algo, con los que pueden hacer algo y se suben también, y se meten a los conciertos a poner su trabajo, ¿no? Que a mí realmente me llegaba, hasta ahorita lo digo, ¿no? O sea, la verdad es que yo muchas veces me tiré abajo varios de los trabajos de uno de estos huevones, ¿no? En plenos conciertos.
porque yo era un concierto donde yo iba a tocar y de repente estaba puesto un montón de varias trabajos ahí y decía, ¿qué hacen acá? O sea, ¿con qué derecho? Y decía, ¿por qué pones esto? ¿No? A Gerber le decía, a lo mejor, ¿por qué pones esto? ¿No? Me decía, ¿por qué no lo quiero poner? No quiero que esté eso ahí, yo voy a tocar, es un concierto que haces tu trabajo y no quiero que esté, o sea, no tiene nada que ver con mi nota. Y decía, a mí me llega el pincho tu música, a mí me llega el pincho tu trabajo, pero yo no voy a tu muestra a poner música, a tocar. O sea que o lo sacas o lo saco. No lo saco, te agarraba y ¡prá! Se lo rompía. A la segunda ¡prá! A la tercera lo bajó todito solo. ¿No? La mierda, ¿no? O sea, yo sé que era el único que hacía eso. Los otros se apañaban, o les llegaba altamente, dejaban ser, les importaba, ¿no? Otros que se apoyaban, ¿no? Pero a Daniel apoyaba a toda esa gente, a Leo le llegaba, a mí yo estaba en contra. Sí, la verdad. Yo no estaba a favor de toda esta gente. Es más, te digo, te soy bien claro. Hay unas reuniones en la casa de una persona que hacía reuniones en su casa, no sé ni quién ya lo era. Yo fui una vez, después de mucho tiempo que sabía que había reuniones. Fui con Silvio para ver qué diablos hablaban en estas reuniones. Y me encuentro con un montón de bandas, todos los huevones sentados así en el suelo, y 4 cabezas ahí que hablaban, ¿no? Gerber, Alfredo Márquez, como te digo, en esa época estaba en esa nota, no sé qué más estaba. 4 o 5 tipos que estaban dirigiendo, ¿no? A todos estos chibolos idiotas, ¿no? Entre comillas, que eran una utilización por los lados, ¿no? Porque a ellos les importaba 3 carajos lo que ellos estaban hablando con tal de tocar en un concierto, así es. Y los otros querían que a través de estos conciertos, ¿no? Hacer cosas que a ellos les convenían. Entonces hablaban de contramarchas, marchas, tácticas, estrategias, jodas. O sea, le estaban diciendo a las bandas lo que tenían que hacer. Gente que ni siquiera era rockera, que ni siquiera tocaba en grupos. Y hablaban de anarquía. Aquí estos grupos son una suerte de idiotas que sus letras hablaban una cosa y sin embargo tenían otra actitud. Y le hacían caso a estos jóvenes. Por querer tocar un concierto. Vale de verga tocar un concierto si a mí me van a decir lo que tengo que hacer. Y lo decía a los 17 años, lo digo ahorita. ¿Te das cuenta? Y esto, que decían que eran parte del resultado, no, querían dirigir a toda esta gente y de hecho lo que trataban de hacer. Porque éramos tan poco inteligentes, tan ingenuos, que había que guiarlos. Que era el rollo que tenía que dejar de toda esa gente. Flor de imbécil, o sea, no había que guiar nada. ¿Te das cuenta? Claro. Era un grupo de grupos punk que no necesitaban ser guiados por nada, ya era una fuerza en sí misma. No tenían que ser guiados por algo que además ya fracasó, que no tiene nada que ver. Si ya fracasaste tú, no jodas, no quieras jalar esta fuerza, ¿no? para tu beneficio. Entonces la primera reunión que fui y la última, escuché eso, y dije, huevón, ¿qué pasa acá? Y los cuadré. Dije, oye, ¿qué estás hablando tú? De que este concierto, vamos a hacer esto porque... Le dije, oye, tú no vas a dirigir nada. Le dije, y se van a la misma tal. O sea, porque yo tengo un grupo, tenemos un grupo, tocamos unas canciones con un sentimiento, con unas letras, con una música, y no voy a tocar para tu beneficio, ni para que tú me digas qué hacer, ni qué decir, ni dónde tocar. Y por eso que ahí cortamos y nos quedamos sin tocar 2 años. Porque los conciertos los organizaban ellos. Entonces habían conciertos, nosotros no estábamos invitados, no teníamos dónde tocar, no había muchos sitios donde tocar. Y ahí hicimos, ya no formamos parte de eso. Esa canción fue por eso, no es por otra cosa. Ya no formamos parte de esta huevada que se llama Subterráneo. ¿Te das cuenta? Porque ya estaba para mí, ya en esa época estaba recontra, ya podría. Para mí en esa época ya no era cualquier cosa. Yo rompo con eso. Nosotros nunca nos hemos casado con nadie. Siempre porque nunca me ha gustado formar parte de ningún grupito. Los Pitupán, todos estás en una pelea estúpida. Estás en una pelea que tiene sentido. Estás buscando enemigos donde no hay, porque tú estás tan cagado que tienes que buscar enemigos. El enemigo no está en el otro que está tocando. Todo esto está podrido, compadre. Si tú no estás bien claro lo que tienes que hacer, te estás perdiendo pobre gallinazo, gastando tu tiempo. Eso es un mundillo tonto, ¿no? O sea, yo nunca he estado en eso. Hasta que siempre he estado así en su línea, ¿no? De ese momento.
tuve bien clara siempre, ¿no? A mí, yo estuve siempre en contra de toda esta gente que quiso manejar el subterráneo. Y hubo gente que quiso manejar y de hecho lo hizo, lo logró. Hay gente que no era conocida y eran literatos, escritores frustrados, que empezaron a sonar y a ser conocidos haciendo artículos defendiendo el horror subterráneo, tomando parte, ¿no?, en polémicas con otros escritores de otros diarios, otros periodistas. ¿Eso no subirse al caballo? Sumares que quieren gobernar, que quieren dirigir, que quieren poner reglas, y a mí esa va me llega al fin. Mi percepción no ha cambiado, mi percepción sigue siendo la misma. Es la misma, se ha cambiado un poco lo que es ya no hay tanta violencia, por un lado, pero al mismo tiempo sí la hay. Para mí, la realidad política sigue siendo la misma mierda, ¿no? O sea, los políticos que hay ahorita, en esa época, desde que Perú es república, son una caca completa, hasta hoy, todos. Si se salva uno, bueno, sabe Dios. Todos son ladrones con corbata, ¿no? La carátula del primer disco de Ataque era la fosa de Uchuracay, ¿no? Esa era una radiografía de la época. Pasan 10 años, la carátula del Ataque frontal es el banco del Nación reventado. Solamente la radiografía de la época. ¿Algo cambió? Cambió los actores, cambió las escenas, pero lo mismo es hasta ahorita. Entonces, siempre acá los dirigentes, partidos políticos, presidentes, ministros, todo, caca, ¿no? Todos son delincuentes con poder, ¿no? Como la canción que tenemos ahorita, ladrones con corbata, toditos. O sea, es una réplica de zánganos, de comenchados y de lo peor, ¿no? No tienen ningún reparo en nada, ¿no? O sea, realmente es vergonzoso, o sea, sobrepasa la capacidad de indignación todos los atropellos y atrocidades que pasan acá en la política, ¿no? Para comenzar, tenemos un presidente que es un reo prescrito, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Dónde está la moral? Acá no hay nada, no existe. O sea, mi percepción sigue siendo la misma, es una caca todo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Desde que Perú es república, todos los gobernantes han sido eso. Esa es la realidad. A que le guste o no le guste, es así. Uno es mejor que otros, pero lo mismo. Lo mismo. Yo nunca he visto transparencia, nunca he visto honestidad, nunca he visto limpieza, nunca he visto moral, nunca he visto buena intención, nunca la he visto.
Y si por ahí había alguien que la tenía, al toque lo han ensuciado, lo han enlodado, lo han sepultado y lo han chancado. En una. Así de simple. Siempre ha sido así. Obviamente con el apoyo de los medios de comunicación que siempre tienen que acomodarse, ¿no? a que les viene. Y de una manera denuncian los que les conviene y los que no les conviene también no lo denuncian. Así, acá siempre ha sido así. Y en otros países también es igual, pero acá es descarado. Acá es descarado, eso pasa en todas partes, pero acá es en tu cara, o sea, lo hacen y el día siguiente como si nada. El descaro es inmenso. No, la percepción sigue siendo la misma, es un país donde los políticos hacen lo que da la gana, es así, ¿no? Eso no pasa nada, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, no se extrañen pues, que la gente siga insatisfecha, ¿no? ¡Políticos de mierda!